Amén. Dios los bendiga, hermanos. La prédica de hoy quería hablar acerca del gozo. En estos días empecé a leer un libro acerca del gozo en los cristianos y tenía varias cosas muchas gracias, que me llamaban la atención que no había visto de esta manera antes. Y el libro me presentaba el gozo como un mandato, ¿no? Y me llamó la atención porque nunca lo había visto así, pero la palabra, si le prestamos atención, está llena de veces que nos remarca que estemos felices, que estemos gozosos, y era algo que me confrontaba y quería compartirles un poco de esto. Y pensaba que el gozo en la iglesia es algo que tiene que haber, ¿no? Es una manera de reflejar a Dios, es el gozo que tiene la iglesia. Y en 1 Tesalonicenses 5:16 dice bastante claro: estad siempre gozosos. Y lo veía en mi vida, ¿no? Y me preguntaba si estaba viviendo esto, si verdaderamente lo estaba poniendo en práctica, esta parte que no estaba prestándole tanta atención. No sé si por verla tan repetida en toda la Biblia, podemos ver que hay muchísimos salmos acerca del gozo, y me iba adentrando a este tema y pensaba, ¿no?, que cuando hablamos de Dios siempre sobran los motivos para estar gozosos, porque somos hijos de Dios, ¿no? Tenemos tantas cosas buenas en el Señor que el gozo no falta en nosotros. Pero me preguntaba si está en nuestro diario vivir ese gozo constantemente. Y el libro que leía planteaba que el gozo viene cuando valoramos algo. Cuando empezamos a sentir el valor de algo es cuando lo empezamos a tener esa alegría. Y pensaba en un culto, ¿no? Nosotros venimos acá y tenemos el tiempo de alabanza, el tiempo de la prédica, y nos gozamos porque podemos verlo, podemos ver a la congregación, podemos elevar nuestras oraciones, levantar nuestras manos, sentir la presencia de Dios, y el gozo viene porque estamos en su presencia. Y me acordaba de esta canción que dice: el gozo del Señor es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y en un culto podemos experimentar esto, ¿no? Vengamos como vengamos, venimos a la presencia del Señor, nos entregamos en sus manos y Él nos da nuevas fuerzas y nos llena de su presencia, ¿no? Que como hijos de Dios dependemos de la llenura del Espíritu Santo. Y yo diferenciaba con el diario vivir, que tal vez por no estar en este lugar se nos dificulta un poco más el estar gozosos o ver la presencia del Señor con tanta facilidad. Entonces pensaba, ¿no?, que debemos poner a Dios como nuestro mayor tesoro. Debemos ser esa iglesia que toma a Dios y clama y grita, ¿no? Nosotros tenemos a Dios con alegría y con gozo, porque muchas veces cantamos, ¿no?, que Él es nuestra plenitud, Él es el que nos completa y sin Él nosotros no seríamos nada. Entonces tenemos que tomarlo como nuestro tesoro más importante, y podría ser el área donde estemos flaqueando. También lo veía en el aspecto de la obediencia, ¿no? Porque cuando obedecemos, en el aspecto también metiéndolo en la iglesia, en el servicio de la iglesia, ¿cómo lo hacemos? Porque sabemos que la obediencia vale más que el sacrificio, pero obedecemos con qué actitud, ¿no? Con qué actitud de corazón. Y Dios dice que Dios ama al dador alegre, y debemos entregar nuestras vidas, dar
dar nuestras vidas al Señor con alegría, con gozo, ¿no? No siendo una carga para nosotros el venir a la iglesia, o siendo una carga el tocar un instrumento, o venir a limpiar la iglesia, o tantas cosas que podemos hacer en la iglesia que bendice al resto. Pero si nosotros no lo hacemos con alegría, puede bendecir a muchos, pero no nos bendice a nosotros. Entonces debemos pedirle al Señor, ¿no?, que si nos está costando en este área, que Él pueda ayudarnos en esto que es el gozo. También escuchábamos hoy en una oración que el mundo se preocupa por las cosas que pasan y gracias a Dios nosotros podemos tener paz. Y en el diario vivir algunas veces nos puede pasar que las dificultades nos sobrepasan y vemos todo nublado, ¿no? Y nos cuesta un poco ver la grandeza del Señor y su poder, y no debemos permitir, ¿no?, que las circunstancias que nos pasen en el diario vivir opaquen el gozo de Dios, porque Él tiene un gozo eterno para nuestras vidas. Él es el que nos completa, y si nosotros no le damos ese valor de nuestro mayor tesoro, nunca vamos a poder parar al mundo con sus dificultades, ¿no? Si nosotros tenemos al Señor como nuestro mayor tesoro, a pesar de todo lo que nos rodea y lo que nos pasa, nosotros podemos seguir diciendo, nosotros tenemos a Dios, y estar gozosos en eso. También en esto pensaba en un comentario que alguna vez escuché, o me imaginaba en un momento de cansancio o dificultad, alguien diciendo, bueno, cuando se termine esta vida vamos a estar en su presencia, con paz, adorándolo, con gozo. Y como en una actitud de, bueno, es lo que toca y ahora la sufro, pero cuando esté con Él ya pasó todo, ¿no? Y pensaba que el gozo que el Señor nos trae es para que lo vivamos en el presente, ¿no? Que podamos empezar a vivir la vida eterna desde ahora mismo, y que no estemos como pobrecitos tratando de sufrir más de lo que debemos, porque si vamos al Señor siempre Él nos da ese descanso y ese gozo si nosotros se lo pedimos. Y claramente sabemos que en Juan, en el capítulo 15, habla de la vid, y dice que debemos permanecer en la vid para dar fruto. Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y qué problema si no lo encontramos, ¿no? Esto significa que debemos buscar estar más cerca del Señor. La palabra dice que no podemos hacer nada sin Él. Y claramente podemos hacer lo malo, pero lo malo para el Señor no vale nada. Entonces tenemos que buscar permanecer en Dios para poder dar este fruto de gozo, acompañado de todos los otros frutos que sabemos que trae. Pero este gozo viene en esta permanencia en su presencia, en este enfoque, en este tenerlo como nuestro tesoro, el estar constantemente valorando el hecho de que Dios nos ha escogido como su pueblo, estar valorando que Él dio su vida por nosotros, ¿no? Y algunas veces dejamos con dificultades tan simples o tan pequeñas que todo eso se caiga, y que Dios nos libre, ¿no?, de minimizar el gozo que Él tiene para nuestras vidas con cosas cotidianas. Y pensaba, ¿cómo podemos recuperar el gozo, ¿no? Como decía, cuando leí esto me quedé bastante impactado, porque no era algo que tuviera tanto en cuenta, ¿no? Era más la santidad, la integridad, el reflejar a Jesús en otros aspectos, pero el gozo es también algo que el Señor nos pide, ¿no? Que estemos gozosos y que así también lo reflejemos a Él en un mundo donde hoy se escuchaba que hay tanta dificultad,
que hay tantos problemas, de tantas cosas, que si uno se pone a pensar nos podría explotar la cabeza de tantas cosas malas que pasan en el mundo. Nosotros tenemos a Dios y debemos aprovechar de esto para llenarnos de gozo y poder ser esa iglesia que tranquiliza al mundo, que les dice tranquilos que ya viene el Señor, tranquilos que ya viene Jesucristo. Y pensaba cómo podemos recuperar esto si nos encontramos flaqueando en este área. Y pensaba en pedirle primeramente perdón a Dios por no vivir en este gozo que Él nos ofrece. Pedirle perdón al Señor por no tenerlo como nuestro tesoro más preciado, por no estar con nuestra mirada fija en Él en los momentos de dificultad, por no valorarlo como el Dios que es, ¿no? Pensar que Él en todo momento tiene su mirada en nuestras vidas y nosotros tenemos el atrevimiento de distanciar nuestra mirada, distanciar nuestro corazón de Él, cuando Él está anhelando que nosotros estemos cerca de Él, permaneciendo en Él, para que estemos gozosos. Y por segundo lugar, para recuperar el gozo, pedirle que nos ayude a vivir en gozo, ¿no? Él es el que nos da todas las cosas. Y me notaba que pueda prender esa llama en nuestros corazones, esa cosa que nos apasiona, ¿no? Escribía, ¿no? El momento de orar, de leer la Biblia, que no sea una carga en nuestra vida cotidiana, no sea, bueno, como yo leo 5 capítulos al día, los leo y termina siendo una rutina y no hay gozo en ese momento, ¿no? Tenemos que tener gozo al orar la palabra, al leer la palabra, tenemos que tener gozo al orar, al hablar con el Señor, porque tenemos el privilegio de hacerlo, porque no, al tenerlo tan normalizado, lo vemos como algo común, ¿no? Pero hay tanta gente en el mundo que no sabe de esto y el Señor nos escogió a nosotros y tenemos que aprovechar esto que nos da, ¿no? Y le tenemos que pedir la misma ayuda y la misma fuerza que le pedimos al Señor para tantas cosas, para cuando estamos cansados, para cuando vamos a trabajar, para cuando tenemos una dificultad, la misma ayuda y la misma fuerza para cuando tenemos que mantenernos en santidad, cuando le decimos al Señor, Señor, ayúdame y fortaleceme para serte fiel. De la misma manera tenemos que decirle al Señor que nos ayude a tener ese gozo, ¿no? Porque el Señor quiere una iglesia con alegría, que lo represente en la tierra, una iglesia que lo esté esperando con alegría, sabiendo que Él viene. Por último quería leer el Salmo 100, un salmo bastante conocido, que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad para todas las generaciones. Que podamos, como se hablaba hoy también en la alabanza, ¿no? Que podamos en la semana recordar esto y poder mantener nuestra mirada fija en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro gozo diario y necesitamos estar gozosos. Creo que a todos nos ha pasado algún día venir a la iglesia cansados y venir porque en casa estuvimos a punto de faltar y dijimos, bueno, vamos a la iglesia. Y cuando venimos el Señor nos renueva, ¿no? Sentimos la presencia del Señor y que esto no sea solamente en la iglesia, sino que pueda ser en cada lugar a donde vayamos, ¿no? En nuestra misma casa podamos tomarnos un tiempo para orar, para cantar alguna canción
y para llenarnos de esa presencia que es nuestro alimento, ¿no? Nuestro alimento para nuestro espíritu, y que podamos mantener esa llama encendida en nuestras vidas para que junto a ese gozo vengan los otros frutos del espíritu y que podamos ser de bendición los unos para con los otros en el diario vivir, en la iglesia, pero remarcaba más el diario vivir porque muchas veces es muy fácil venir a la iglesia, ¿no? Y en la iglesia arrepentirse y en la iglesia tomar decisiones, pero el desafío es cuando estamos afuera, ¿no? Cuando estamos solos, cuando estamos contra la corriente, en ese momento poder decir en nuestros corazones, ¿no? Tengo a Dios y me gozo en eso, y Él es mi plenitud y solo me basta esto para ser feliz, para poder afrontar cualquier cosa que venga a mi vida, tomado de la mano de Dios, puedo. Amén.